En México, más de 2 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, una cifra que aumenta cada año. Jóvenes que al no encontrar oportunidades buscan una forma de obtener ingresos. Algunos se colocan en un empleo mal pagado, muchas veces informal y sin posibilidades de crecimiento, condenando su futuro y el de sus familias. Otros muchos optan por el llamado camino fácil de la delincuencia. Datos oficiales señalan que en algunas ciudades de nuestro país, el 80% de los detenidos por cometer algún delito son jóvenes de entre 15 y 29 años. El gobierno federal pone en marcha el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se trata del programa más ambicioso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presupuesto total proyectado para su operación es de 110,000 millones de pesos, un monto mayor incluso que el de algunas secretarías de Estado y muy superior al de la UNAM. ¿Tendrá México el presupuesto para mantener este programa? ¿Por cuánto tiempo? Es un programa catalogado como subsidio, por lo que no tiene reglas de operación. ¿Cómo se medirá su efectividad? ¿Bajo qué candados o mecanismos se evitará que se use de manera fraudulenta? ¿Está México preparado? ¿Está preparando obreros mientras el mundo prepara emprendedores? Estas y otras preguntas las analizaremos hoy en A Fondo. ¿Aprendices, un futuro para nuestros jóvenes? A Fondo, con Marta Reyes. Y en Aprendices, construyendo el futuro de nuestros jóvenes, dividimos el programa en 4 bloques para dividir justamente y entender más sobre esta nueva iniciativa. Ninis, prioridad del nuevo gobierno, es el bloque número 1, en donde analizaremos la realidad y por supuesto también cuál es el contexto. Bloque 2, jóvenes construyendo el futuro, ¿qué aciertos tiene este programa gubernamental? En nuestro bloque 3, lo mismo, jóvenes construyendo el futuro, los desaciertos, ¿qué se ve por ahí? Puede encenderse como un foco rojo. Y el cuarto y último bloque, las áreas de oportunidad tanto del programa como de lo que se consolidará como oportunidades también para los jóvenes. Así que pues damos de lleno inicio a este programa de A Fondo. Muchas gracias a nuestros invitados. Vamos a comenzar con las damas. Claudia Guzmán, ella es consejera nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex. Gracias, Claudia. Gracias, Bienvenida. Marta, por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Marcelo de la Jara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias, Marcelo. Y de este lado, Pablo Clark, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad. Él participa en proyectos de educación básica, educación superior, que están enfocados en la participación social, en la rendición de cuentas y, importante, la transparencia. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué tal, Marta? Gracias por estar aquí a los tres. Y bueno, estarán de acuerdo conmigo que para un análisis hay que partir del contexto, de en dónde estamos parados. Y me gustaría comenzar con la realidad de este sector, que es justamente el objetivo del programa, que son los llamados ninis. Aquí aclarar que de ninguna manera lo decimos de forma peyorativa, pero México conoce así a este sector de la población. Jóvenes entre 15 y 29 años, este programa está específicamente a partir de los 18 hasta los 29, que no estudian ni trabajan. Y no, como se ha dicho, porque estén fascinados en sus casas rascándose la panza, es porque muchas veces no encuentran las oportunidades de continuar con sus estudios o de insertarse en un mercado laboral. Se habla de 2.6 millones de jóvenes en último balance y que yo decía aumentan cada año, porque evidentemente de las universidades cada año salen jóvenes que no se integran al mercado laboral por esa incapacidad del sector a veces o de las propias creaciones de empleos. En fin, Marcelo, un breve contexto, una fotografía del Centro de Estudios de Marcelo de la Jara respecto a este sector. Sí, este grupo es un grupo muy particular, el de jóvenes que no estudian y no trabajan, porque tienen una historia por detrás y la historia es una historia familiar, normalmente una historia de estancamiento socioeconómico, vienen de familias en las cuales en el periodo que ellos estuvieron con sus familias o crecieron en esos hogares, esas familias no han experimentado ningún tipo de progreso o muy poco progreso socioeconómico. Entonces son jóvenes que han tenido menos oportunidades que los jóvenes que están en otros grupos, ¿no? Que continúan estudiando o que ya están trabajando incluso. Entonces estos jóvenes
¿Dónde se refleja eso? Se refleja en sus niveles de habilidades cognitivas, que son un poco menores, tienen también menos habilidades socioemocionales, son jóvenes más inseguros, con menos expectativas de inserción laboral, salariales, etc. Entonces, sin embargo, sus deseos de participar, de integrarse, son iguales a los de los otros grupos, ¿no? Claro, podemos hablar de una especie de círculo vicioso en donde si mis padres no tienen una carrera y hemos vivido de alguna forma de lo que se va pudiendo, pues a lo mejor también es difícil que yo aspire a tener una. No decimos que esto es una regla específica, sí hay jóvenes que afortunadamente logran, a pesar de tener una realidad difícil, salir, pero en la mayoría no se logra. Claudia Guzmán, adelante también. Sí, considero, como tú bien dices, es una realidad heredada, que no es de 2, 3 años, 5 años, sino es la forma en que se han venido realizando los esfuerzos de desarrollo económico y de política pública al respecto. ¿Por qué? Porque la realidad que vive en cuanto a poder adquisitivo que tenían nuestros abuelos, nuestros padres, es totalmente distinta a los padres jóvenes de la realidad del día de hoy. Lo que a mí me costaba, no sé, una canasta básica hace 10, 15 años es totalmente distinta lo que representa esta capacidad adquisitiva. Entonces, bueno, empezando porque lo más básico es más difícil de adquirir y el patrimonio es mucho más complicado de obtener, pues desde entrada, pues ahí ya hay una total y absoluta margen de brecha entre las posibilidades que tenían otras generaciones y la que actualmente tiene esta, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que, pues no podemos también generar un esquema de igualdad de oportunidades que tenían otras generaciones y por tanto este grupo de jóvenes cuenta con menos posibilidades y, algo más importante, con mayor competitividad, claro, mayor competencia porque estamos insertados en un mercado global. México está insertado en un mercado global y compite con jóvenes prácticamente de todo el mundo. Trabajas muy de cerca en lo que es la educación básica y educación superior. Y justamente en esta realidad, pues el tema de los jóvenes, que muchas veces ya tampoco ven en el estudio una oportunidad de movilidad social, que hay que entenderlo muy bien. La movilidad social, la capacidad o la posibilidad de que una persona escale de nivel socioeconómico más allá de clase social, digamos, ¿no? Claro, sin duda. O sea, México es un país sumamente desigual, eso lo sabemos todos. Y no solo es desigual en los resultados, en los ingresos de las familias, de las personas, es muy desigual en las oportunidades que cada persona tiene. Y eso se ve de manera sumamente clara en el sistema educativo. Por lo general, los estudiantes que tienen mayores dificultades socioeconómicas son también los estudiantes que reciben el menor apoyo de parte del sistema educativo, son quienes van a escuelas con mayores carencias, a escuelas que tienen profesores con mayores desafíos en su desarrollo profesional. Y entonces todos estos jóvenes pues son personas que el sistema educativo hasta cierto punto les ha fallado, no les ha brindado las oportunidades de desarrollar las competencias, las habilidades y tampoco de desarrollar ni siquiera la autoestima, el sentido de valor mismo como para poder perseguir otras oportunidades que se les puedan presentar a estos jóvenes. Yo escuchaba cuando surgió esta promesa de campaña en aquellos meses y hace poco que se dio a conocer ya de manera e inició de manera formal, mucha gente en las redes sociales decía, claro, pues ¿para qué estudias, para qué trabajas si el gobierno te va a dar una beca? Pues mejor no estudias y trabajas y te van a dar 3,600 pesos mensuales. En fin, siento que de alguna forma lo vemos como allá y como ajeno. Y decías, el sistema educativo no les ha respondido. Me parece que como sociedad no les hemos respondido porque todos estamos involucrados en este problema y en esta realidad de los jóvenes. Entonces, ¿no estás de acuerdo? Sí, totalmente. Hay si tú ves, por ejemplo, algunas estadísticas del sistema educativo, ¿no? Cobertura, deserción, todo eso empieza a complicarse alrededor del nivel educativo medio superior. Es decir, ahí hay como un cuello de botella en la formación de los jóvenes. Y tiene que ver con muchas cuestiones, pero principalmente con una acumulación de desventajas a lo largo de la vida. Es decir, si inicialmente en la educación primaria hay mucha desigualdad entre las posibilidades de tener una educación de calidad, entonces el grupo menos aventajado empieza a acumular bajos rendimientos, un mal logro educativo, una educación de no buena calidad. Cuando llegan a la media superior se enfrentan con una exigencia que no pueden afrontar. Por otro lado, económicamente empiezan a apretar también desde el lado familiar situaciones
pues como por ejemplo pensar que como ya tienes 17 años o 16 años ya tienes que trabajar. Entonces, si juntas un poco la necesidad económica con los problemas de calidad de la educación que se han ido acumulando a lo largo de la vida, llegan a una cierta edad donde los jóvenes se ven como impelidos a dejar de estudiar, ¿verdad? Pero ¿qué les espera del otro lado? Les espera un mercado laboral que no es muy bueno. Es un mercado laboral con altos niveles de informalidad, con bajo salario, bajas posibilidades de capacitación en general. Y entonces entras como en un círculo vicioso de empleos precarios, sin capacitación, sin seguridad social, y eso es lo que hace que finalmente los jóvenes terminen en un lugar de la escalera socioeconómica muy similar a donde estaban sus padres. Sí, que finalmente se colocan en un mercado laboral que de por sí es precario, pero también si su propia preparación, su propio desarrollo de habilidades es precario, pues no pueden aspirar, digamos, a colocarse inimaginablemente en un puesto que les pueda garantizar bienestar para ellos y muchas veces no para sus padres, sino para sus propios hijos, porque también lo que mencionábamos son jóvenes que ante esa realidad de vida pues encuentran una posibilidad de futuro solamente formando una familia, valga la redundancia, ¿no? Aquí es importante, porque también forma parte de este bloque, hablar un poco, sin adentrarnos en una gran realidad, de este programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, que sí hay que decirlo, es una buena noticia, sí lo es, porque a pesar de que había algunos esfuerzos incipientes por ahí de atender al sector, nunca se había hecho con esta prioridad, con esta cantidad de recurso económico, que ese para mí es un arma de dos filos, finalmente, pero lo analizaremos un poquito más adelante. ¿Palomita o no al esfuerzo? Sí, sin duda. Análisis más allá. Yo creo que sí, que vale la pena darles una oportunidad a estos jóvenes. Claudia Guzmán. Igualmente, a favor de que haya oportunidades, pero además oportunidades con un modelo de evaluación, este modelo de cómo llevarlo a cabo. A mí me gustaría hablar, ya que nos expandamos, pero decir cuáles son este camino de las noticias buenas, lo bueno, lo malo y lo que habría que cuidar para que no se convierta en feo el programa. Hay quien dice que es populismo, que este programa forma parte del populismo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También me gustaría que nos dijeran si coinciden. Yo palomita al programa, de entrada directo. Creo que era ya momento de incluir a todos estos jóvenes que habían estado tan excluidos del desarrollo. No creo que sea una medida de populismo. Habría que cuidar ciertos componentes para que no caigan en eso, pero de entrada, no. De entrada, palomita. Populismo no. Si le leemos palomita, creemos que no es populismo. Bien, vamos a hacer la primera pausa de a fondo y regresamos ya de lleno a analizar qué le vemos positivo a este programa exactamente dirigido a este sector de los jóvenes desatendidos en México, los llamados ninis. Volvemos en A Fondo. Bueno, estamos de vuelta en A Fondo analizando este proyecto, este programa prioritario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas para jóvenes que quieren seguir estudiando, pero también para algunos que también se quieren insertar en el mercado laboral. 3,600 pesos para aquellos del mercado laboral que correrán a cargo del gobierno. Pero es un tema que están integrados tres sectores: los jóvenes, que son los beneficiarios, el gobierno como operador o como idea, y obviamente el sector patronal como operador de lo que son las tutorías que se van a llevar a cabo. Aquí justamente entonces me gustaría comenzar con Claudia Guzmán, que es consejera nacional de Coparmex y también presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático. El papel, digamos, es una oportunidad enorme, me parece, para las empresas de nuestro país, pero también un gran reto. Hablar de justamente lo beneficioso que podría ser el programa tanto para las empresas como para este mercado laboral precario que estábamos mencionando. Mira, a mí me gustaría señalar también desde dónde parte el programa, ¿no? Y justamente estos aciertos. El 70% de este programa, por supuesto, que recae en el sector empresarial, pero el otro 20% va a recaer en otros espacios de oportunidades, en el sector público, y el 10% en las organizaciones sociales. Esto quiere decir que no solamente tenemos esta
este esfuerzo solamente que recaiga, sí, recae en su mayoría en el sector empresarial, pero en otros sectores donde los jóvenes pueden tener desarrollo. Por otro lado, también las modalidades. Está la modalidad de capacitación, que son estos 3.600, pero la modalidad educativa, que son 2.400 pesos para jóvenes que se quieren ingresar o sostener sus estudios universitarios. Este es otro aspecto, porque la modalidad de capacitación, ahí sí es justamente verificar y señalar cuál es la función del tutor y cuál es esta función de la tutoría en la responsabilidad del éxito del programa. No es solamente te voy a otorgar este beneficio como beca, sino que tendrás que integrarte a la formación y tener una integración con otro organismo de la empresa en la que vas a trabajar y que vas a ir acompañado. Pero eso es otro de las posibilidades de este acierto. El acompañamiento al programa, al éxito. No es solamente te otorgo el beneficio, sino que vas a ir acompañado. Y por otro lado, aquí es donde tenemos que checar qué es lo que tendría que tener también como respaldo la empresa. ¿Quién va a acompañar a los tutores y cómo lo va a hacer? ¿Cómo vamos a generar la calidad de ese programa, ¿no? Justamente aquí yo me imagino cuando se surgió la idea y se empezó a estructurar toda esta política pública, que hay que decirlo, justamente se convierte esto ya en una política pública. Se invita al sector empresarial a participar. Tú como parte de este sector, me imagino que se les invita, se dice sí, pero en las juntas de trabajo, en donde se dice, oye, ya dijimos que sí, ¿cómo lo vamos a echar a andar? Ahí, ¿cómo les cae este tema de la tutoría? Porque finalmente, aunque las becas están a cargo del gobierno federal, pues todo el programa de capacitación, de tener aprendices dentro de las empresas, correrá a cargo, como tú dices, de empresas, sector público y organizaciones de la sociedad civil. Pero finalmente, pues aquí está el sector patronal con nosotros y me gustaría que justamente nos narraras eso. ¿Qué significa para ustedes, más allá de la gran oportunidad, el gran reto? Pues mira, el reto es primeramente que se señalen dentro de los convenios que se están firmando para las empresas la claridad de cómo vamos a ejecutar este programa. Ese es el primer reto, porque si no se establecen bajo marcos legales y marcos de operación adecuadas, pues podría caer nuevamente en que haya una falta de ejecución efectiva del programa. Esto es cómo se van a evaluar los resultados, cuáles van a ser estos indicadores y precisar en estos convenios que tenemos que firmar las empresas esos objetivos a alcanzar, para no dejar a la subjetividad o a la credibilidad tanto del tutor o del beneficiario el éxito del programa. Habría que acotar perfectamente que estos objetivos estén dentro de estos marcos y dentro de estos convenios que tienen que firmar las empresas y que con base en ello tengamos este recurso técnico, ¿no? Ese es básicamente, me parece que es la base, el suelo, claro, donde a partir de ahí tendríamos que sostener este esfuerzo que, no, reitero, no son solamente el beneficio económico que reciben los y las que se integran al programa. Posibilidad de tener esa capacidad de la que hablábamos. Y aquí, perdón. Y por otro lado, de las empresas que no se considere que es, bueno, voy a tener una persona que no me va a costar, y no es como lo estamos viendo las empresas. Estamos viendo como un compromiso de corresponsabilidad social empresarial, de formar y capacitar de manera técnica y eficiente al talento que tenemos en nuestro país. Es como lo estamos viendo. Se habla de una capacitación más o menos de 1 año máximo. Obviamente, si la empresa determina que es suficiente 5 meses, durará 5 meses, se evalúa al joven y si tiene esas capacidades se le da el certificado que se supone que se les va a dar de competencias, ¿no? Aquí, justamente decir, vemos en este programa, en este plan de 1 año, la posibilidad de que un joven esté realmente preparado para insertarse en un mercado laboral. Pues yo haría un paso un poquito más atrás, ¿no? en la dificultad que Claudia menciona, y es que las empresas en México no capacitan a su personal en general. Entonces no están acostumbradas a hacer lo que el programa les demanda que hagan, ¿no? Y hay otra pregunta, si no he capacitado normalmente a mi personal, voy a capacitar ahora a alguien que llega por primera vez a la empresa, que viene con una beca. Es decir, ahí hay un problema, creo que es bien profundo y que toca cuestiones muy claves para la productividad de las empresas en México, ¿no? ¿Qué incentivos tienen las empresas para retener a su personal? ¿Qué incentivos tienen los trabajadores para quedarse en la empresa?
y por qué típicamente vemos que los trabajadores se mueven mucho, ¿no? Hay mucha inestabilidad laboral y van de una empresa a otra y nunca aprenden nada. Entonces, el gran desafío aquí es, creo yo, es que esto puede ser un disparador para que las empresas se pongan a pensar seriamente en los temas de capacitación. Sí, que lo vemos como un desafío, pero también exactamente es una gran oportunidad que está abriendo este programa como una forma de presión para que las empresas caigan en esta realidad de que es importante capacitar a la gente, aunque hablábamos también hace un momento de que muchas veces las empresas no invierten en capacitar porque no saben si ese empleado se va a ir pronto. O al revés, no. dijimos, o al revés. ¿no? O sea, me voy a ir del trabajo porque no tengo capacitación, ¿no? Sí, hablamos de los incentivos. Adelante, Pablo. Sí, yo creo que en ese sentido uno de los aciertos muy importantes es que tiene un gran enfoque en competencias y habilidades, en capacitar específicamente en una habilidad, decir cuál es esa habilidad y a qué nivel se capacitó a los becarios o los aprendices y poder certificar al final al becario en ese aprendizaje. Es fundamental poder tener ese certificado porque es lo que les va a permitir que si en esa empresa en particular no encontró un espacio para continuar trabajando, puedan salir al mercado laboral y buscar otras oportunidades, demostrar a esos empleadores que ellos cuentan con esta competencia, que saben hacer tal habilidad a tal nivel y entonces que podrían aspirar a obtener ese empleo. Creo que ese es un enfoque fundamental. Un año, 12 meses, 5 días a la semana, entre 5 y 8 horas, que es lo que plantea el programa para los jóvenes, me parece que entrada es suficiente para desarrollar un nivel básico de competencia en muchas habilidades laborales. Esa parte yo la veo bien, la verdad. También el salario que se les otorga, los 3.600 pesos, creo que es un nivel adecuado para asegurar que se mantengan ahí durante el año. Es un buen incentivo en ese momento. ¿Qué diferencia hay? Eso es algo que se pregunta mucho la gente. ¿Qué diferencia hay? Obviamente esto es masivo, digamos, pero ¿qué diferencia hay con los programas que tienen muchas empresas con el tema de prácticas profesionales en las que se acepta que jóvenes que están estudiando en los últimos semestres entren a una empresa con a veces nada de pago, pero a veces con una pequeña ayuda para transporte, etcétera? ¿Cuál sería la diferencia entre esos programas ya echados a andar y esto? Mira, yo creo que ahí hay otra ventaja del programa, ¿no? Porque estudios internacionales y estudios que hicimos acá en México muestran que quienes tienen una práctica profesional mientras estudian tienen mucha más chance de conseguir un mejor trabajo. Eso es una realidad en todo el mundo. Pero, y otra realidad es que quienes consiguen esas prácticas típicamente no son este grupo. Son jóvenes que tienen muy buenos contactos, o sus papás o sus familias tienen buenos contactos en el mercado laboral o en empresas. Es decir, jóvenes que ya vienen con una ventaja. Es decir, los jóvenes que hacen prácticas mientras estudian son jóvenes que tienen algún tipo de ventaja socioeconómica o de estatus social que les permite hacer esa práctica, lo cual los posiciona mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿esos datos los arroja un estudio? Hay estadísticas internacionales. Por ejemplo, la Comisión de Movilidad Social del Reino Unido ha puesto mucho énfasis en ese tema. Brookings en Estados Unidos. Nosotros tenemos algunos estudios internos que hicimos con grupos focales, con empresarios, que muestran que pues eso es clave, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora en este programa es una especie de práctica profesional. Estamos haciendo que los jóvenes se capaciten y están haciendo una especie de práctica profesional. Entonces, también el programa le da vuelta a esa simetría de información, ¿no? Podríamos decir que estas estadísticas que nos está mencionando Marcelo son de alguna forma pues un saco que se tiene que poner el sector patronal. A lo mejor decíamos que todos tenemos que ver en esta deuda con los jóvenes. Eso les tocaría a ustedes directamente, perdón. Me parece que habría que señalar también que uno ¿Pero de sí o no? Sí, es importante. Es también, una deuda. es una deuda. Y es importante también que con base justo a este déficit que existe dentro de los esfuerzos de formar y de manejar técnicamente las competencias de quien se integra a tu plantilla como empresa, pues tenga las posibilidades de hacerlo de una forma acelerada. Creo que esto es parte de una de las cosas del objetivo, ¿no? del programa. Los tiempos, no tenemos tiempo de a lo mejor una gran preparación porque se tiene que ya preparar a ese joven e insertarlo. Hacemos la segunda pausa de este programa a fondo, Aprendices, el futuro de nuestros jóvenes, y justamente con los desaciertos o con lo que es mejorable de este programa regresamos en A Fondo. Sector empresarial.
que es como después. De regreso en A Fondo Aprendices, el futuro de nuestros jóvenes, y coloco esta pregunta para abrir este tercer bloque, porque justamente surge el cuestionamiento respecto a este programa. Los jóvenes van a estar máximo un año en algún centro de trabajo con un tutor que les va a capacitar para determinado empleo, que si nos situamos en esa primera realidad que analizábamos en el primer bloque, son prácticamente la mayoría oficios, de acuerdo a lo que más o menos se va platicando. Y yo preguntaría eso, si uno habla de la competitividad a nivel mundial, grandes países del mundo están preparando o están arrojando emprendedores, innovación tecnológica, y México está preparando entonces obreros. ¿Qué piensas, Marcelo? Bueno, yo diría que en el caso de este programa, lo que estamos tratando, lo que el gobierno está tratando de hacer, o lo que la sociedad mexicana va a tratar de hacer, es a estos jóvenes que no tienen esa posibilidad de ningún tipo de capacitación, al menos ponerlos en el radar de las empresas, ¿no? Eso es como una primera etapa, diría yo. O sea, no podemos pedirle a este programa mucho más que eso, ¿no? Yo creo que si pensamos en una economía de la innovación, en una economía del conocimiento, pues eso lo tenemos que articular desde la educación, ¿no? Desde la pertinencia en la educación, desde la permanencia en la educación media superior, para luego canalizarlo al mercado laboral. Es decir, este programa le pediríamos mucho si le pedimos que se resuelva ese problema de, digamos, de los desafíos de la innovación o del cambio técnico que tiene. No, hay que hacerlo, a eso hay que hacerlo desde el sistema educativo. Es algo más largo, esto es algo como una medida más de corto plazo de poner en movimiento a estos jóvenes, me parece. Y a mí me parece que habría que señalar tres aspectos. Es importante evaluar el programa, pero en función de los actores. Esto es, no podemos tampoco señalar que tendrá o no éxito, o que es bueno o es útil, sino también analizamos el modelo educativo de dónde parte, ¿no? Que no está también acotado a una realidad actual en donde esté generando, formando a técnicos y a carreras de otro tipo de formación, un poco más hacia la academia, un poco más hacia la investigación, el análisis. Es por un lado, los modelos educativos tampoco están acotados a la realidad sociogeográfica de nuestro país, a los modelos económicos. Ahí tenemos que no podemos hablar que tenemos muchos modelos de economía en México, la agroindustria, la construcción, los modelos sociales o las economías que tienen que ver con proyectos sociales. Entonces, ese sería entonces un reto justamente para tu objetivo de estudio, que es la educación, tanto la básica como superior, en donde hay una desvinculación, me parece, entonces, entre lo que realmente necesita el mercado mexicano, el mercado laboral, y las capacidades que estamos desarrollando en el sistema educativo. Pero también algo importante, hay muchas carreras que se abren como una oportunidad, incluso se habla de que podrían ser las mejores pagadas, pero que se la desconocen los jóvenes y no les convencen, porque ahora todo el mundo quiere ser o chef, o contador, comunicador. Finalmente son las carreras que parece que son... Community manager ahora que estamos, que parece que son las que funcionan. Ahí sí. me parece que te toca. Y es un problema muy grande, Marta, porque explica como una especie de paradoja que hay en donde tenemos todos estos jóvenes que no encuentran empleo y tenemos también todas estas empresas que no encuentran gente para cubrir sus vacantes. No encuentran el tipo de aspirantes que tienen las competencias y las habilidades que las empresas necesitan para tener un trabajador que cumpla con las actividades que ellos necesitan. Y ese problema tiene mucho que ver con esa falta de información, ¿no? Los estudiantes a veces no saben qué carrera es la que te va a permitir tener esa competencia, no saben tampoco en este caso qué empleo te va a permitir tener esa competencia, y entonces el hecho de que este programa contemple el que la empresa tenga que hacer un plan de 12 meses donde diga voy a desarrollar tales competencias, tales habilidades en los jóvenes, permite que el joven que quiera aprender esa habilidad, porque es lo que quiere hacer en un futuro, es lo que cree que le va a permitir tener un desarrollo profesional en toda la largo de su vida, pueda a través de la plataforma del programa buscar los empleos que se enfoquen a su tipo de competencias particulares. Y yo veo que ahorita todos estamos como muy entusiasmados con el programa. Veo al sector patronal entusiasmado, la academia entusiasmada, creo que todos. Pero yo preguntaba hace un momento, el presupuesto enorme que va a tener este programa, empezamos con 44,000 millones de pesos, pero se habla de que serán 110,000 millones. Lo compara uno con presupuestos de otros sectores, más amplio este presupuesto que el de varias secretarías de Estado, el de la propia UNAM, que es justamente una formadora de gran parte de los jóvenes,
gran parte no son aceptados justamente porque no caben, el presupuesto de la UNAM no alcanza para todo esto. Pero veo mucho entusiasmo y digo, ¿hasta cuándo nos va a alcanzar? Por ejemplo, en el sector patronal, ustedes están a cargo de la capacitación, de la tutoría de los jóvenes. Y no es de repente, si vente es un programa que hay que echar a andar. Está preparado el sector que encabeza, que representas en esta mesa, Claudia Guzmán. Me parece que es importante señalar que en términos de capacitación habría que primero señalar y acotar cuáles son las responsabilidades del tutor y capacitar al tutor. ¿No están acatadas? No están señaladas en un lineamiento claro cuáles van a ser estas responsabilidades del tutor, sus alcances y aunque sí hay una plataforma donde van a estar capacitados, necesitamos tener esta claridad porque también hay otro mecanismo. El programa sí va a tener evaluaciones y va a tener una evaluación tanto para el tutor como para el beneficiario. Ustedes que están en esta mesa han estudiado, existen estudios del Centro de Estudios de las Iglesias, el Instituto Mexicano de la Competitividad, sobre este programa prioritario del gobierno federal. ¿Habían detectado que no existen este acotamiento de responsabilidades, etcétera? ¿Lo habían notado? Bueno, tengo entendido que hay una guía, ¿no?, para el tutor, que es la que hay dos cosas en relación al tutor. Hay una guía que yo no conozco, la verdad, pero hay una guía que el tutor debe seguir y que una mínima capacitación para que el tutor ayude a los jóvenes, principalmente en la parte socioemocional y para que persistan o realicen la totalidad de la capacitación, ¿de acuerdo? Ahora, el problema fundamental ahí tiene que ver otra vez con, yo creo, es el contexto empresarial, es decir, de la realidad. Tú mencionabas el monto de dinero, si es mucho dinero, es poco dinero. Bueno, yo creo que es poco o mucho dependiendo qué tan bueno sea el programa. Es decir, si realmente vamos a insertar a estos jóvenes, si realmente se les va a dar la capacitación que corresponde, si se van a tener en cuenta la dimensión de género, etcétera. Una serie si no vamos a capacitarlos en empresas informales, poco productivas, es decir, entonces el programa se va a pagar solo, porque vas a tener un gran retorno. Claro, qué barato nos salió, ¿no? Digamos, qué buenos resultados tuvimos. Sí, pero si no tenemos una buena guía para los tutores, ¿no?, o si los jóvenes se van a estar capacitando en empresas pequeñas, informales, o si finalmente las mujeres jóvenes, que son la mayoría del grupo de los que no estudian, no trabajan, no logran insertarse porque no se resuelve su problema, entonces el programa va a salir caro. Me parece que aquí hablamos y estamos centrados en lo que serían las reglas de operación de este programa, que dentro de lo que yo tengo conocimiento, si me equivoco, ustedes me dirían que estoy mal, se cataloga dentro de lo que se llama subsidios del gobierno federal. Entonces las reglas de operación pues no aplicarían de alguna forma tan estricta para este programa, que a mí eso me brinca. Un programa tan importante con de verdad presupuesto, digamos, solamente todavía con base en los resultados tangibles, es mucho dinero, que finalmente qué bueno que se invierta tanto en los jóvenes, pero que son los pies cojos. El tema de cómo se van a evaluar los objetivos, que me parece que es algo que tendría que centrarse en esta discusión. Los objetivos de todos, del programa, del resultado que las empresas den como tutores, de los propios beneficiarios, cómo respondan a esta gran oportunidad y de un mercado laboral que realmente los reciba con esa capacitación que van a lograr. Claro, sí, yo creo que esa es lo que nosotros detectamos como la principal debilidad de los lineamientos tales como están. No está suficientemente especificado cómo va a ser la parte de la evaluación, ni por parte de los tutores a los becarios, ni los becarios a los tutores, ni en general del programa. Y es una parte que tendría que empezarse a trabajar ya desde ahora, porque se tiene que recolectar toda la información, todos los datos que te van a permitir al finalizar el programa en un año más, cuando los jóvenes empiezan a terminar sus estancias de aprendices, poder evaluar si se aprendió lo suficiente para que el programa tenga una integridad de costo-beneficio. Esa parte sí la vemos como una debilidad. Esperamos que la Secretaría de Trabajo especifique pronto cómo va a ser exactamente sus mecanismos para recolectar y validar la información para evaluar el programa. Claro, que estas reglas de operación todavía no tan claras también abren un espacio que pudiera tomarse como oportunidad para muchos de prostituir, por decir de alguna forma, este programa. De eso hablaremos en nuestro siguiente bloque aquí a fondo. Volvemos. Estamos en el último bloque de A Fondo, analizando jóvenes
Construyendo Futuro, este programa prioritario del Gobierno Federal. Claudia Guzmán, consejera nacional de Coparmex con nosotros, Marcelo de Jara del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y Pablo Clark del Instituto Mexicano de la Competitividad. Tenemos que hablar, terminar de cerrar este tema de justamente el análisis, la evaluación de cada uno de los actores. Y me parece que sí, estábamos ahorita en la pausa hablando del espectro enorme que hay dentro de lo que hablamos las empresas, los centros de trabajo y pues todo lo que se tendría que delimitar muy bien. Habla yo de prostituir el programa, porque finalmente si no existen unas reglas de operación tan claras, pues a lo mejor mañana en lugar de contratar empleados, pues me voy con becarios, al fin los va a pagar el gobierno, ¿verdad? O finalmente a lo mejor dentro de mi propio negocio, pues el hijito que me ayudaba, porque tenía que ayudarme porque ya no teníamos todos para comer, pues le inscribimos en el programa y pues lo paga el gobierno. En fin, eso hablando de pequeños detalles que pudieran hacerse grandes. Claudia Guzmán, adelante. Me parece, como señalaba hace un momento, que había que realizar un análisis de los actores que intervienen dentro del programa. No podemos también tapar el sol con un dedo de decir que las micro, pequeñas empresas tienen dificultades para incluso sostenerse dentro del mercado competitivo y de productividad en la misma forma de competencias y de condiciones de oportunidades frente a las grandes empresas. Las grandes empresas por sí mismos ya tienen este tipo de programas con mejores incentivos, por tanto no van a tener en la mayoría de las grandes empresas necesidad de voltear a ver este programa. A quien tendríamos que apoyar, a quien tendríamos que incentivar son a las pequeñas y grandes empresas, pequeñas y medianas empresas. Esto es para generar esta conciencia de responsabilidad social empresarial que no solo mire en el programa una necesidad de cubrir su plantilla, sino como una posibilidad de expandir sus capacidades dentro de la competencia que existe dentro de un mercado, ya en el mercado de las empresas, por un lado. Por otro lado, habría que también señalar que los beneficiarios van a tener que contar con seguridad social a través del IMSS. Entonces, pero hay condiciones como para que las empresas, las pequeñas empresas a las cuales van a tener estos incentivos funcionen y tengan los mismos resultados cuando tienen también reformas fiscales que son totalmente distintas a las que operan las grandes empresas, que son incluso en desventaja con respecto a grandes empresas. Esa es otra realidad. Necesitamos fortalecer a los empleadores para que generen condiciones de oportunidad y, por otro lado, señalar que hay una responsabilidad de correspondencia a la empresa del beneficiario. Hay, por ejemplo, cuáles son 3 mecanismos que me parecen que son candados y que habría que tener en marco de transparencia un seguimiento puntual a que el programa sí tenga eficiencia. Esto es, por ejemplo, que no haya réplica de los beneficiarios del programa o beneficiarios del programa. ¿Cómo? Efectivamente van a tener una credencial, un número de seguridad social, de cómo van a tener este programa, de generar este mecanismo mensual de evaluación, porque esa es la forma en que el programa va a tener este mecanismo. ¿Y quién lo va a evaluar? ¿Quién lo va a evaluar? No, porque aquí sabemos que la empresa va a evaluar al beneficiario, el beneficiario de la empresa, pero ¿quién va a evaluar la eficacia de este programa? Que me parece que es una gran pregunta dentro de todo esto. Yo quería comentar algo sobre los actores, pero desde el lado de los jóvenes. Los jóvenes, si uno ve la composición por género de los jóvenes que no estudian y no trabajan, en el rango de 18 a 24 años, la mayoría son mujeres. 8 de cada 10 estos jóvenes son mujeres. La mitad de ellas ya tienen niños y se dedican la mayor parte del día a cuidar a esos niños u otros familiares. Entonces, las posibilidades para estas jóvenes, tal como están los lineamientos del programa, no vemos nada que le dé una pequeña ventaja adicional o un incentivo adicional a las jóvenes respecto de los varones para que se sumen al programa. Es decir, estamos viendo que la mayoría... ¿Cuál sería la propuesta? Una posibilidad sería agregar al beneficio del servicio social del servicio de salud que van a recibir los jóvenes por parte del IMSS, agregar un beneficio o de guarderías o un adicional de becas para las jóvenes que tienen niños, para dejar sus niños en algún tipo de guardería y poder asistir esas 5 horas diarias a la capacitación. Y esto es muy importante porque México tiene de las tasas más bajas de participación laboral femenina en América Latina y en el mundo. Entonces, y es aquí, en estas edades, donde se genera esa falta de participación. Entonces, si el programa no aterriza y en los lineamientos no están,
si luego estos lineamientos no se extienden y no se mejoran, para que eso sea posible, entonces vamos a estar perdiendo una oportunidad importante para la mayoría del grupo de jóvenes que no estudian. Y lo que es, trabajamos por la equidad de género en todos los sectores. Y además que hubo una reducción del presupuesto en temas de guarderías. Entonces sí es importante también. Que no está aclarado. Se habla de que es atención médica, no se ha aclarado si esas madres que pudieran inscribirse en el programa, jóvenes evidentemente, pudieran tener el servicio de guardería. No está aclarado, no parece que no se menciona, exacto. Sí. Un gran punto. Adelante. Y otro grupo que está un poco excluido del objetivo de este programa es también aquellos que ya están trabajando y que también sería un sector que se beneficiaría muchísimo de tener beneficios como la seguridad social, las guarderías, ¿no? Tanto hombres como mujeres que ya están en empleos que son mal pagados, informales, donde no están desarrollando capacidades, no están teniendo un crecimiento profesional, son jóvenes que no están contemplados en este programa. Entonces hay que buscar maneras de que ellos también puedan entrar es un programa enfocado a aquellos que no trabajan. Yo justamente pensaba, bueno, a lo mejor un joven que ya está en el mercado laboral pero que no tiene ni seguro social y a lo mejor gana igual 3.600 pesos, pues a lo mejor podrá decidir inscribirse al programa. Aquí el único que yo le veo es que solamente es un año y no hay posibilidad de repetición, que creo que eso también es un factor. Digo, para aquellos que se supone que van a tener esa capacitación y ese certificado, pues sí les abre un área de oportunidad, pero en el programa, que no lo hemos tocado, pero es muy importante, del otro sector, de los jóvenes que estudian o que ya no estudian, pero que para que sigan estudiando se les va a dar 2.400 pesos durante un año. No veo cuál va a ser ahí la diferencia para esos jóvenes. Lo que pasa es que el beneficio de la capacitación es muy alto. Es decir, si el joven que ya está trabajando lo está haciendo en el sector informal, en una empresa muy pequeña, en ese rubro, sin capacitación, entonces tiene muchos incentivos, digamos, habría que permitirle tener la capacitación junto con los otros, ¿no? Ahora, para los que estudian, yo creo que depende un poco, yo creo que ahí los jóvenes se van a seleccionar un poco, ¿no? Aquellos que no están estudiando y trabajando, pero que preferirían o piensan que tienen potencial para seguir estudiando, que la razón por la que no estudian y no trabajan, por ejemplo, no es de bajo logro educativo, sino que tienen un potencial, ¿no? Pero que por razones, por ejemplo, económicas se quedaron fuera de la escuela, para ellos les va a servir mucho esta beca para seguir estudiando, ¿no? Muy bien. Pudiéramos tener una conclusión, porque me parece, producción, que ya tenemos, ¿verdad? Tenemos 2 minutos, 40 segundos, Claudia. En conclusión, me parece que habría que generar mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas, tanto para empresas como para los beneficiarios. Y esto es también señalar 2 aspectos. También tendrán formaciones de desarrollo cultural. La Secretaría de Cultura estará apoyando a estos jóvenes para tener espacios de formación de competencias sociales que requerimos, justamente tener esta conciencia social, ¿no? Y señalar también que es un programa en donde no solamente van a tener el beneficio, sino que si no cumplen con este beneficio en una primera oportunidad y en una segunda oportunidad, serán eliminados del programa. Será muy importante también señalar cuáles son los alcances, los beneficios y las reglas de este programa. Conclusiones, Pablo Clark. Creo que lo fundamental es asegurarnos de que este programa tenga un impacto de largo plazo, que logre incluir a los jóvenes en el desarrollo, no solo un año durante lo que dura su capacitación, sino los incluya a lo largo de su vida. Y para eso necesitamos asegurarnos de que aprendan, de que desarrollen habilidades que les permitan tener trabajos, de la que las empresas tengan trabajadores que les permitan incrementar su productividad. Y para asegurarnos de que esas situaciones están pasadas, entonces tenemos que tener mecanismos para poder evaluar el programa de una manera más eficaz. Muy bien, adelante. Yo destacaría también en la misma dirección que se tenga bien en cuenta la realidad que viven los jóvenes que no estudian o trabajan, en particular la desigualdad de género al interior del grupo, que los lineamientos empiecen a reflejar mejor esta realidad y que la implementación sea congruente con esto, ¿no? Que no aparezcan ideas de cómo usar el programa que no están en el lineamiento o que ni siquiera ya reflejan la realidad de este grupo, ¿no? Entonces hay que ser muy congruente entre ir de la realidad a los lineamientos y a la implementación. Bien, pues finalmente con conclusión, entonces, un gran acierto del gobierno federal atender este sector. El poder decir funcionó o no funcionó, obviamente tendrá que ser después de que la operación y obviamente de esta medición que estamos hablando para saber si realmente fue un programa que decíamos que nos costó mucho o que nos costó poco respecto a la inserción de estos jóvenes en el futuro de nuestro país y en el futuro propio de los mismos. Claudia Guzmán, muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias, Pablo Clark. Gracias a ti. Al Instituto Mexicano de la Competitividad. Gracias al Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias, Marcelo de Lejara, Coparmex. Gracias especialmente a usted que nos ve en A Fondo y en Mega Noticias. Hasta luego.